Buenas noches y bienvenidos un día más a la réplica de Popular Televisión Melilla. En el programa de este jueves 15 de diciembre vamos a abordar pues el tema, primero en esta primera parte, el tema de justicia, que no aborda un tema local, pero sí, conforme a las últimas noticias sobre esas reformas en el Código Penal para el delito de malversación y también esa eliminación del delito de sedición. Para hablar de estos temas pues vamos a contar con el juez decano de Melilla, con Fernando Portillo. Así que primero le damos la bienvenida. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Vamos a dividir por partes pues esta entrevista para hablar concretamente pues sobre estos delitos. Empezamos por el delito de malversación que se pacta para que se reforme. Entonces, en cuanto a diferentes dudas que pueda haber sobre las penas o sobre qué es lo que realmente se condena o la diferenciación de ciertas circunstancias, pues para empezar, ¿cómo se define en el Código Penal, de la forma más resumida, pues ese delito de malversación? Bien, el delito de malversación de fondos públicos es el delito de administración desleal del patrimonio público, de los fondos públicos, del dinero de todos, en definitiva. En el año 2015 se reformó para que tanto si ese dinero te lo quedabas tú, como si se lo dabas a terceros, o bien simplemente lo distraías del destino que legalmente correspondía, pues tuviesen ambas conductas la misma pena. Es decir, el delito de corrupción se castigara igual si era para enriquecerte tú o para enriquecer a otros. Ahora, lo que parece que está ahí en el Congreso es la posibilidad, efectivamente, de rebajar la pena de lo que sería un delito de corrupción para el caso de que no haya enriquecimiento personal. Se quiere diferenciar entre lo que es el enriquecimiento propio, particular, del funcionario o autoridad que tiene a su disposición, ¿no?, esto es dinero público, del que utiliza ese dinero público pero para unos fines distintos, que puede ser incluso también entregárselo a otras terceras personas, pero que no es enriquecerse propiamente. Así que bueno, no quepa duda que se trata pues eso, de una rebaja de uno de los llamados delitos de corrupción. Por ahora, en estos momentos, pues estaría, los delitos de bien apropiación indebida o bien de usar ese dinero público para otro fin, aunque no sea enriquecimiento propio, tienen unas mismas penas. ¿Cuáles son esas penas de cárcel? Bueno, las penas de cárcel, ahora mismo lo que sería el tipo básico, la inhabilitación sería hasta los 6 años de cárcel. Estoy haciendo memoria porque he leído tanto. 6 años de cárcel e inhabilitación hasta los 10 años de inhabilitación, ¿de acuerdo? Eso es los tipos básicos. Los tipos agravados pueden alcanzar hasta los 8 o los 12 años de cárcel, ¿vale? Y hasta los 20 o 30 años de inhabilitación, ¿vale? Las rebajas que parece que están sucediendo pues incluyen tanto la prisión, que en el tipo básico quedaría de 6 meses a 3 años, ¿vale?, de cárcel, y la inhabilitación, que con mucho sería 4 años. Es decir, de un mínimo de 6 años de inhabilitación que se establecía, ahora el máximo sería 4 años. Con lo cual, bueno, pues lo que se está anunciando es que si se produce, o a ver cómo se produce, ¿no?, esa modificación, esa rebaja, pues va a suponer la necesaria revisión de muchas condenas firmes por delitos de corrupción que han tenido lugar en estos últimos años en España, claro. En cuanto a esa diferencia, esa rebaja sería bien para usar ese dinero para otro fin, y también si se enriquece en tercero, no el mismo político, pero al fin y al cabo pues está desviando dinero público a otro fin o incluso a terceras personas. No sé cómo ven, si debería haber alguna diferencia en cuanto a penas, como así se pretende hacer con esta reforma, o si se debería quedar con la reforma que ya hizo en 2015 el Partido Popular, cuando gobernaba. Sí, el bien jurídico protegido, lo que se quiere proteger con este delito es la deslealtad de la autoridad funcionario público que tiene a su cargo un dinero que es de todo a la hora de gestionar ese dinero. Entonces da igual, en principio, al menos lo era hasta hace muy poco, que ese dinero que tú tienes que administrar lo administres para quedártelo tú o para dárselo a otro, como dice, y demás. Puedo entender, desde el punto de vista lógico, la necesidad de diferenciar y decir, oye, no es lo mismo que el dinero se lo des a una ONG, aunque sea de forma ilegal, ¿no?, que te lo quedes tú, ¿no?, por poner dos ejemplos así un poco más extremos. La pregunta que deberíamos hacernos a lo mejor es que si efectivamente es más grave quedarse uno el dinero que dárselo a una ONG, ¿por qué no se ha agravado la pena cuando lo que hace es quedarte tú el dinero? ¿Por qué no se agrava la pena cuando hay enriquecimiento personal
y se ha optado por abaratarlos cuando no lo hay. Es decir, que podía haberse diferenciado entre quedarse el dinero y no quedárselo, aumentando las penas en el caso de que uno se lo quedase, pero que se ha optado, como digo, por rebajarlo si no te lo queda. Con lo cual, al final, como he indicado, lo que se produce es un abaratamiento de las penas correspondientes a un delito de corrupción. Hasta el punto que si finalmente la reforma es como se está anunciando que va a ser, será más grave administrar un particular, un empresario, el dinero de los socios, que la administración desleal del patrimonio público. Es decir, porque como no se va a reformar el delito de administración desleal de la empresa, pues esas penas van a seguir siendo más graves que ser desleal con el patrimonio y con los fondos públicos. También preguntarle si dentro del ámbito judicial, dentro de los jueces, si hay disparidad de opiniones conforme a esta reforma o puede haber mayoritariamente alguna opinión un poco más unánime. A ver, lo primero, y a lo mejor tenía que haber empezado por decir esto, que los jueces tenemos que ser respetuosos con la voluntad emanada del Parlamento soberano. Si el Parlamento decide modificar los delitos de una u otra manera, pues nosotros como jueces lo tenemos que respetar y lo aplicaremos, ¿de acuerdo? Incluso de forma, como decía, retroactiva, si finalmente pues esa rebaja obligan a tener que revisar las condenas ya firmes, ¿no? Pero, también somos, además de jueces, ciudadanos y comprendemos además la importancia de un código penal. Un código penal es una especie de constitución en negativo. La Constitución refleja cuáles son los bienes y los derechos más importantes de la sociedad española. El Código Penal lo que hace es castigar los ataques más graves que se producen a esos bienes, ¿de acuerdo? Eso significa que si hacen reformas del Código Penal, bueno, pues tiene que hacerse con sentido de Estado y con consenso y con la reflexión necesaria, ¿vale? Y eso es lo que tal vez, efectivamente, en este caso no esté pasando. Un Código Penal, por estas razones que he dicho, tiene vocación de estabilidad. Es algo que debe permanecer más o menos constante, ¿no?, a lo largo de los años de una sociedad, porque lo que sean los bienes más importantes de una sociedad, ¿no?, deben quedar claros, ¿no?, de una forma más o menos constante, y tiene que tener vocación de generalidad, es decir, que se aplique por igual a todos los ciudadanos. Si se van a hacer reformas del Código Penal por vía urgente, sin recabar los informes técnicos necesarios, y además de ello va a beneficiar a personas que han sido condenadas recientemente, creo que es responsabilidad de los promotores de esa modificación legislativa la de explicar a los ciudadanos las razones de esa modificación, para que los ciudadanos puedan entenderlas. Porque si los ciudadanos no entienden esta reforma en una herramienta tan esencial como el Código Penal, lo que estamos es abocando la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, y eso es malo siempre para la democracia. Los ciudadanos no pueden desconfiar en las instituciones, y les podemos estar dando motivos para desconfiar. Entonces, los responsables, como digo, de esta reforma legislativa tienen que explicar detalladamente a los ciudadanos, para que esto lo entiendan, el porqué de esta reforma. Y ya, si esas explicaciones no se dan o las que se dan no son suficientes, bueno, pues entonces ya entraremos a valorar. Pero desde el punto de vista judicial, estrictamente lo que tenemos que es las leyes que salgan del Parlamento soberano, acatarlas y cumplirlas. Pero efectivamente, como ya algunas asociaciones de jueces y fiscales han manifestado, pues causa un poco de sazón que se haga de la forma que se está haciendo, sin el debate necesario, sin el sosiego correspondiente y sin recabar los informes técnicos que serían preceptivos si se hubiese recurrido a otra tramitación parlamentaria. También en cuanto a este delito de malversación, resaltar y preguntar si, claro, en esta reforma o si no se llevase a cabo, al final también una de las cosas que agravarían sería también la cantidad de dinero público que o bien uno se apropia o bien desvía. Las penas pues deberían ser mayores, bueno, de hecho lo son según la cantidad, entiendo. Sí, hay supuestos agravados, habrá que ver cómo queda finalmente redactado, pero hasta hoy mismo hay supuestos agravados según si efectivamente las cantidades que se desvían son mayores, hasta 250.000 euros, que ocurrió por ejemplo con los condenados del Procés, del caso, pues se entendió que habían desviado fondos públicos por importe superior a 250.000 euros y por eso se le aplicó un tipo agravado, ¿no?, que por eso a Junqueras, que fue el máximo condenado, pues 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación, que fue lo que le cayó precisamente porque las cantidades eran muy importantes. Pero como decía, si finalmente se va a producir esa rebaja, como parece que se va a producir, y los jueces, obligados, como decía, por las leyes que surgen del Parlamento, vamos a tener que revisar las condenas ya firmes, pues se van a beneficiar pues muchos casos de corrupción. Lezo, Kitchen, casos Nos, Gürtel, en fin, una serie de casos de corrupción que hemos tenido todos noticias a lo largo de estos últimos años, donde la mayoría de las ocasiones la malversación no era para enriquecimiento propio,
Es decir, la mayoría de estas condenas que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos años han sido de desvío de fondos públicos, pero no para el propio bolsillo del que los desvía, sino para el bolsillo de otros o para otros fines distintos de los que estaban comprometidos presupuestariamente. Es decir, que el beneficio va a ser para muchos casos de corrupción, sin duda. Y claro, a nivel político y también a nivel mediático, que es lo que más de lo que más se habla, son, por ejemplo, el tema del Procés, pero también otros casos de corrupción que no tienen nada que ver con lo que es el caso independentista de Cataluña. No sé cómo ha visto... El caso ERE, por ejemplo, los casos que es uno ERE, de los exactamente. últimos. No sé, como también opinión personal, cómo ha visto pues este tratamiento mediático, sobre todo a nivel político, en cuanto pues los desacuerdos y los matices en cuanto a esta posible reforma. Bueno, yo entiendo que haya un interés mediático en esta cuestión, es decir, que el debate esté en los medios, que yo esté aquí hablando con vosotros sobre estas cuestiones es normal porque son cuestiones de interés público. Yo digo que un código penal es una norma muy importante en un ordenamiento jurídico, como digo, es la Constitución negativa, por decirlo así, o el negativo de la Constitución, y que, claro, se haga, además, como digo, beneficiando a personas que han sido condenadas recientemente, pues claro, eso levanta suspicacia, levanta debate, inquietud, y por eso apelaba a la responsabilidad de quienes han promovido esta reforma legislativa de que expliquen muy bien a los ciudadanos el motivo de esas reformas, para evitar sospechas y para que, como digo, los ciudadanos no desconfíen de sus instituciones, sino lo que estamos es pegando un tiro en el pie a la democracia. También para, bueno, ya ir separando un poco entre tema y tema, pero también en cuanto al proceso, ya que se ha hablado, y precisamente la polémica también va por ese tema de suprimir ese delito de sedición tal y como se conoce, y te pregunto lo mismo que con lo del delito de malversación. ¿Cómo se entendería a nivel judicial lo que es un delito de sedición? Bien, el delito de sedición era acometer o ir contra el orden constitucional, pues de una forma no directa, por decirlo así, ¿vale? Por un poco para explicarlo a la llana. Ahora se elimina, parece que eso sí que existe más acuerdo, eliminar la sedición. Bien, lo que tengo primero que decir es que en España solo se ha condenado una vez en toda la democracia por el delito de sedición, que es por el condenado del proceso. Es cierto que se han abierto algunos procesos en España, por ejemplo, no hace tanto contra los controladores aéreos, cuando aquella huelga encubierta en el puente de diciembre de hace ya unos años, pues se abrió contra ellos por atentar contra la seguridad del espacio aéreo, ¿no? Se dijo, pues se abrió un procedimiento de sedición, pero nunca llegó a condena, no llegó a juicio ni llegó a condena. Una única condena. Una condena que además ya no tiene efecto, puesto que ha habido los correspondientes indultos a la pena de prisión que se correspondía, ¿no?, con este delito de sedición. Con lo cual es una reforma que trata de construir un orden constitucional a futuro, no tanto, como digo, mirando hacia posibles condenados, como a lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo creo que, como digo, siendo siempre respetuoso con la voluntad que emana del Parlamento soberano, ¿no?, en materia de leyes, que si no es esta herramienta, tienen que ser otras, pero que el Estado debe poder defenderse, el orden constitucional de un Estado como democrático como el que estamos debe poder defenderse frente a los ataques más graves que se hayan. Y bueno, habrá que ver si con esta reforma el Estado está o no suficientemente blindado, si tiene o no suficientes herramientas para evitar que se produzcan hechos como los que se produjeron en Cataluña, ¿no?, hace unos años. Precisamente el pasado 24 de noviembre, aquí lo tengo escrito, el Pleno del Congreso de los Diputados votó pues para la consideración de esa proposición de ley de la reforma del Código Penal en cuanto a este delito que se dice aborda, entre otros, los delitos de desórdenes públicos. En cuanto al delito de sedición, claro, ¿qué se podría considerar delito de desórdenes públicos, si lo del proceso o lo de el tema de los controladores aéreos, si no me equivoco? Claro, ¿qué se considera a lo mejor delito de desorden público? Porque con violencia, con... Claro, es que unos desórdenes públicos es una alteración de la paz en las calles, por decirlo así, pero no supone necesariamente una afectación o a la paz de las calles o a la seguridad un poco en las calles, ¿no? Pero no necesariamente a lo que es el entramado o el diseño del sistema que tenemos montado en España, ¿vale? No es un ataque al orden constitucional, por decirlo así, a cambiar el modo de Estado, a cambiar la organización territorial, el Estado cambiar. Es una cosa menor, ¿vale? Que es grave, los desórdenes públicos pueden ser una cosa muy grave, pero no es lo mismo que eso. Entonces, claro,
quitar la sedición y convertirlo en una especie de desórdenes públicos agravados, que es lo que se va a hacer, en principio entiendo que haya quienes opinen que lo está desnaturalizando precisamente el delito y que no es equiparable una cosa con otra. De hecho, con esta nueva legislación habría que ver si el Tribunal Supremo podría haber condenado a los autores del proceso. Efectivamente, voces bien autorizadas, mucho más que la mía, indican que el Supremo no podría haber condenado como lo hizo, y tampoco por desórdenes públicos, puesto que, salvo dos hechos puntuales, que hubiesen sido específicamente esos hechos, ¿no? Al día de la votación, ¿no? y cuando se asaltó las instituciones públicas, ¿no? para evitar sacar de allí, para evitar que saliera, ¿no? la comisión judicial que había ido a hacer unas entradas y registros, salvo hechos puntuales, pues el resto de conductas no hubiesen podido ser sancionadas por el Tribunal Supremo con la regulación que se pretende sacar adelante. Precisamente este cambio, esta proposición de ley sería sustituirlo con ese concepto de desórdenes públicos agravados, con una pena, pone con una pena máxima de 5 años, que actualmente, si no me equivoco, sería de 8 a 10 años, no, sí, si me correcto. corrige. No, sí, correcto, ahora mismo llegaríamos a la decena, en el delito de sedición, más incluso, en supuestos más agravados, pero ahora efectivamente habría una rebaja, y como digo, además, no es lo mismo un desorden público que un delito de sedición que atenta contra el orden constitucional. Por eso, como digo, voces más autorizadas que las mías indicaban que los hechos del proceso, buena parte de los hechos con esta nueva regulación no hubiesen podido ser condenados. Sí, a lo mejor los hechos puntuales, como digo, de las votaciones o del asalto, ¿no? a aquel edificio público, ¿no? cuando se estaba haciendo la entrada de registro por parte de las autoridades judiciales, pero no todo lo que hay detrás, y que permite al Supremo entender que eso, que había habido no solo un delito de sedición, sino también una malversación dirigida precisamente a montar esa sedición. Pero bueno, habrá que confiar que no estén, el Estado no está totalmente desarmado, y que siga habiendo herramientas para evitar que de forma unilateral y contrariamente a lo que disponen las leyes, pues se imponga estado de cuestión. A pesar de que evidentemente los jueces pues respetan al final estos órganos institucionales, y en cuanto si hay reforma o si no hay reforma, claro. Pero al final, en cuanto a la opinión pública, sobre todo es lo que se da son pues los años de pena. Aquí está el debate de qué realmente, o sea, cuántos años debería caer en delitos como estos, entiendo. Claro, es lo que he dicho antes. El Código Penal es una norma muy importante, porque en ella lo que vamos a hacer es definir cuáles son las conductas más graves que atentan contra los bienes más importantes de la sociedad. Entonces, la sociedad, la que en principio parece que define cuáles son sus bienes más importantes y cuáles son las conductas de los que queremos protegerlos. Pero la sociedad, ¿cómo se expresa? Pues a través de sus representantes en el Parlamento. Son estos representantes quienes, haciendo leyes, deberían recoger el sentir mayoritario de la sociedad y decir, tenemos que convertir en delito esto y castigarlo con esta pena, porque entendemos que es lo que la sociedad más o menos reclama. Claro, no sé hasta qué punto esta última reforma del Código Penal de verdad están buscando atender un sentir mayoritario de la sociedad en relación a una serie de conductas, o bien están más bien pensadas para obtener determinados apoyos puntuales, a mantener, ¿no? unos presupuestos, sacar adelante unos presupuestos. No me atrevo yo a decir que sea esa razón, pero como digo, espero que se explique mucho y detalladamente para que pues todos podamos seguir confiando en el funcionamiento correcto de las instituciones, y que, como digo, tenemos un Código Penal pensado para todos los ciudadanos, que somos, como decía, iguales ante la ley. Desde luego estos temas pues son bastante más amplios, pero sí queríamos contar pues con la opinión del juez decano, y bueno, la explicación más bien, un poquito más técnica sobre estos delitos y esas reformas. También ya pues aprovechando en cuanto a las últimas noticias pues del Consejo General del Poder Judicial, pues se habla en la última noticia de que los vocales conservadores han desvelado quiénes son sus candidatos, cuya elección quieren garantizar pues antes de que entre en vigor esa reforma legal. Entonces, ante esto ya sabemos que siempre pedía pues esa independencia judicial en cuanto al Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo están recibiendo estas noticias, estas novedades? Bueno, pues bastante consternados, porque ahora está viéndose un espectáculo bastante poco edificante en relación a la renovación de un órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional. 2 magistrados del Tribunal Constitucional se nombran directamente por el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, claro, pues el Gobierno ya ha propuesto a sus 2,
que pues hay que renovar 4 magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Pues el Gobierno le corresponde 2, que ya ha propuesto, ahora le corresponde 2 al Consejo General del Poder Judicial, y es lo que al parecer no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley dice que para nombrar esos 2 magistrados dentro del propio Consejo General del Poder Judicial tiene que haber una mayoría de 3/5, es decir, tienen que ponerse de acuerdo los 2 bloques ideológicos, por decirlo así, ¿vale? Ahora, aprovechando la reforma del Código Penal, pues se han introducido por vía de enmienda una reforma de la ley para eliminar esa mayoría de 3/5, para que solo un bloque ideológico sea suficiente para nombrar a esos magistrados del Tribunal Constitucional y de esa manera desbloquear. Claro, como respuesta a estas enmiendas que hay en la ley de reforma del Código Penal que estábamos hablando, pues rápidamente los vocales del Consejo de Poder Judicial del bloque ideológico conservador pues han dicho vamos rápidamente a nombrar a los 2 que nos interesan a nosotros, ahora que todavía somos mayoría, para evitar que cuando se cambie la ley baste con solo la mayoría simple y por tanto la mayoría del bloque ideológico de izquierda nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos parece? Pues nos parece fatal. Nos parece fatal porque al final, como bien has dicho, defendemos de hace mucho tiempo que el Consejo General del Poder Judicial esté despolitizado. Que los 20 vocales que lo conforman, pues 12 son jueces necesariamente, porque lo dice la Constitución española, pues esos jueces los votemos directamente. Y los otros 8, pues sí, que lo nombren los partidos políticos y que se los repartan los partidos políticos. El hecho de que tenga un Consejo General del Poder Judicial politizado, la principal muestra de que eso es malo es lo que estamos viendo. Porque al final los vocales se están moviendo por simple y llanamente adscripciones ideológicas. Como digo, tengo un bloque ideológico, tengo otro bloque ideológico. Es decir, lo que tenemos es la política metida dentro del órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Y ¿qué pasa? Pues claro, cuando meten la política dentro del órgano de gobierno del Poder Judicial, pues tenemos espectáculos como los que estamos viendo ahora, donde efectivamente pues hay prisas y carreras por adelantar por la derecha una reforma legislativa que viene para, en fin, tratar de hacer valer tu posición ideológica, cuando no debería ser así. Pero bueno, es lo que tenemos un sistema politizado y ahora lo que estamos es simplemente recogiendo los frutos de esa politización. ¿Nos asombramos? Bueno, pues tal vez nos asombramos, pero es algo que ya llevamos de hace muchos años advirtiendo que podía pasar y está pasando. Para ir terminando con la entrevista y así pues voy a remitirme a algo más local y ya pues preguntarte como juez decano de Melilla cómo ha sido pues el ejercicio judicial durante este año 2022 pues en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo pues para tramitar cualquier resolución judicial y demás. Bueno, yo creo que este año se puede ya, estando ya en diciembre, ¿no? A punto de terminarlo, se puede ya resumir como el año de la normalidad. Hemos recuperado los tiempos de respuesta al ciudadano, la tasa de resolución, el número de entrada de asuntos sigue siendo bajo, o ha bajado, sigue siendo más bajo, perdón, en relación a antes de la pandemia, pero ya con niveles muy similares, es decir, que ya el número de entrada viene a ser similar. Se nota la bajada todavía, ¿no? Pero bueno, vamos camino de recuperar los asuntos de entonces y bueno, seguimos con nuestra demanda de más medios que siempre hacemos a los órganos centrales porque bueno, entendemos que se lo merece el melillense, ¿no? Tener una justicia mucho más rápida de la que ella tiene, ¿no? Y mucho mejor dotada, pero bueno, desde los servicios centrales siempre nos recuerdan que Melilla, comparado con otros territorios españoles, no está demasiado mal. Y claro, por desgracia, digo por desgracia porque nunca tendremos que conformarnos y yo siempre voy a estar solicitando más medios y más recursos para la justicia de Melilla, pero por desgracia la respuesta que se nos da es que otros sitios están peor. Entonces, bueno, mientras no se nos comparen con sitios que están muy mal, pues bueno, no invertían lo suficientemente aquí. Pero bueno, no parece una prioridad Melilla entonces. No parece que esté una prioridad en los órganos centrales, tanto desde el punto de vista ejecutivo como desde el punto de vista judicial, porque bueno, porque hay otros territorios a lo largo de España que están mucho peor. Pero bueno, eso no significa que nosotros no podamos margen de mejora. Tenemos mucho margen de mejora y yo voy a seguir reclamándolo como decía, por los ciudadanos de la ciudad. Pues juez decano Fernando Portillo, muchísimas gracias, aquí ya tenemos que concluir y por supuesto no olvidarme de desearte unas felices fiestas que son dentro de poco. Igualmente, feliz Navidad a todos. Muchas gracias y también muchísimas gracias a los espectadores por ver esta primera parte de la réplica de Popular Televisión Melilla. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y ahora volvemos. Muchas gracias.